La intención del proyecto es otorgarle al Instituto Costarricense de Electricidad, de manera exclusiva, una autorización especial administrativa del SINAC para explotar la geotermia en terrenos de parques nacionales u otras áreas de protección. Pero el proyecto no cuenta con el visto bueno de todos los sectores, entre ellos el ambientalista, en donde aseguran que con esto se destruye el bosque natural y afecta a la flora y la fauna, entre otros peligros. Vamos a escuchar las palabras de Gerardo Vargas, diputado del Frente Amplio, y Javier Cambronero, diputado del Partido de Acción Ciudadana. Es al orden del día y en realidad lo que plantea es que ante la amenaza de otros proyectos tremendamente depredadores que hacían prácticamente una apertura total de parques nacionales para exploración y explotación de fuentes energéticas de la geotermia como tal, aquí se plantea el rigor y la técnica y la ciencia y la experticia que ha demostrado solamente el ICE en Costa Rica en ese tipo de exploración. Bueno, nosotros como Frente Amplio creemos que autorizar la explotación de la geotermia en parques nacionales en la provincia de Guanacaste es muy peligroso, porque eso puede abrir un portillo que después se puede hacer incontrolable. Por eso nos preocupó mucho cuando en la comisión se aprobó ese proyecto y desde ya nosotros estamos preparándonos para dar la lucha en el plenario de esta Asamblea Legislativa para defender los parques nacionales. Bien, y para hablar de este tema tenemos esta mañana en la mesa de RTN Revista a los ambientalistas Osvaldo Durán y Heidi Murillo y a los diputados del Partido de Acción Ciudadana, Otón Solís y Javier Cambronero. Sí, les damos la bienvenida a todos y todas. Un gusto compartir con ustedes micrófonos esta mañana. Vamos a empezar con don Javier Cambronero para que nos explique, don Otón Solís, de qué se trata esta iniciativa que ya pasó una etapa, la comisión. Sí, bueno, muy buenos días, amigas y amigos televidentes y a ustedes acá en la mesa principal. En realidad que hay un interés manifiesto por parte del diputado Solís Fallas y este servidor para que Costa Rica ponga en términos del desarrollo económico, en el acceso de fuentes de energía renovables y sobre todo mantenernos en la tesitura de que Costa Rica tiene que seguir avanzando en una forma progresiva y responsable en generación de fuentes renovables de acceso a la energía como tal. Esto implica que la dependencia de fuentes térmicas a lo que es propiamente quemar búnker, quemar diésel, como históricamente lo hemos hecho para satisfacer la demanda nacional del mercado en cuanto a los requerimientos de energía para el sector industrial, comercial, residencial, sea esta matriz energética que hemos tenido durante 4 años con un 98% con energías renovables. Esto hace que entonces el ICE defina una política de desarrollo energético de largo plazo. Realmente ver las demandas que requiere el país para mediano y largo plazo hay que verlo desde ahora y requiere esa adecuada planificación. Costa Rica ha venido con una tasa de crecimiento económico entre el 3 y el 4% que es saludable y podría crecer un poquito más. En términos de las demandas del sector de energía, esta es muchísimo más alta, es entre un 6 o un 7% de crecimiento anual y esto indica que nosotros, aunque en este momento ya hay exploración y explotación geotérmica en áreas cercanas a parques nacionales en Guanacaste, vemos que hemos autorizado en los últimos 2 años préstamos con Japón para lo que es la creación de Pailas 1, Pailas 2, Borinquen 1 y Borinquen 2, que satisface esa necesidad y que nutre al sistema eléctrico nacional con otras fuentes como es la eólica, como lo es la hidroeléctrica como tal, el uso de la térmica cuando se requiera y también la participación con paneles solares. Esto hace que entonces, habiendo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica diferentes iniciativas de ley, unas en extremo muy agresivas y muy depredadoras de los recursos naturales que tenemos en el país, creemos que esta es una propuesta bastante balanceada. El despacho del diputado Solís Fallas inició con dicha iniciativa, este diputado luego se suma a este proceso como tal y creemos que es una propuesta bastante balanceada donde definitivamente plantea la autorización, no es que esto inicie de inmediato, para que el ICE tenga la posibilidad, bajo los criterios rigurosos, técnicos, definidos por las áreas de conservación y el MINAE como tal, que el ICE no puede actuar en una forma arbitraria, independiente o autónoma, todo lo contrario, siempre que se requeriría participar en parques nacionales o áreas protegidas en la zona de Guanacaste, se requeriría la autorización y el permiso y acompañamiento respectivo del SINAC. Del sistema nacional de áreas de conservación. Don Otón Solís, ¿por qué es necesario hablar de generar
energía geotérmica en parques nacionales. La demanda del país así lo requiere. ¿Por qué plantear esto en estos momentos? Bueno, porque Costa Rica debe aspirar a seguir manteniendo la lucha por la sostenibilidad, por la protección del ambiente y de los recursos naturales, por ser un líder en el combate al calentamiento global. Nosotros tenemos que planificar desde ahora el mantenimiento de la posibilidad de generar energías que no sean térmicas, energías de fuentes sostenibles, eólica, solar, hidráulica y geotermia y biomasa, etcétera. Este proyecto es profundamente ambientalista. Si algo me sorprende a mí es que haya sectores que uno aprecia y respeta mucho en el campo ambiental que se opongan. El proyecto, en primer lugar, solo autoriza al ICE, a nadie más, y no es para beneficiar a nadie, es el ICE y la sostenibilidad. El proyecto beneficia el mantenimiento de la matriz energética extraordinaria que tenemos en Costa Rica, donde prácticamente el 100% de la energía eléctrica se genera con energía de origen sostenible, pero hay un 67% de la energía que consume el país que no viene de esas fuentes, porque la energía eléctrica es solo el 33-34% de la energía que consume el país. Nada del transporte público o una parte mínima se origina en fuentes sostenibles, todo es combustibles fósiles. Y aspiramos en el futuro a ir cambiando esa matriz también, y que la flotilla de vehículos de este país y de transporte público sea eléctrica también. Estamos impulsando leyes, hay gente en nuestra Asamblea Legislativa que están en este campo, y entonces el hecho de que tengamos un 100% de la energía eléctrica de fuentes sostenibles no quiere decir que tengamos que estar satisfechos. Nosotros tenemos que pasar a que el transporte, los vehículos, sean cada vez más eléctricos, y eso significa producir mucho más energía. De esa manera se contribuye a la sostenibilidad y al combate al calentamiento global. Se contribuye a que los parques nacionales se fortalezcan, no que se debiliten, porque tiene, de acuerdo al proyecto de ley que ha sido aprobado en la comisión, tiene el ICE que compensar por un territorio igual o más grande a el sistema de parques nacionales. Digamos, si se van a utilizar 20 hectáreas parecidas deben darse en otra parte. El ICE debe comprarlas, expropiarlas al sector privado y dárselas a los parques. Se beneficia el sistema de parques en segundo lugar por el canon, y no es cualquier canon. Es un canon de aproximadamente $12,000 por mega generado. Por ejemplo, si se llegan a generar 100 megas, eso significa $1,200,000 adicionales al sistema de parques nacionales que no tiene hoy. Estaba haciendo cálculos esta mañana, o revisando unos números que tenía ahí viejos, si se llegaran a generar 300 megas, eso significaría el 75% del presupuesto que hoy tienen el área de parques nacionales, esos 4 parques en que se autoriza, se incrementaría en un 75% el presupuesto que hoy en día tienen. ¿Para qué? Para todas las labores de conservación. Y en tercer lugar, se beneficia el sistema de parques porque cualquier crédito internacional, cualquier reconocimiento, cualquier ayuda financiera que se genere por nuestra contribución a la lucha contra el calentamiento global debido a la generación de geotermia, contrario a térmica, irá no al ICE, irá al sistema de parques nacionales. Y eso puede ser en el futuro también una cantidad considerable de dinero. O sea, aquí ponemos el sistema de parques nacionales que ya contribuyen a la sostenibilidad a prestar un servicio ambiental adicional, que es generar energía sostenible. Y con estudios y requisitos, el proyecto de ley, la mayoría de los artículos tiene que ver con las condiciones para que se permita la exploración y la explotación. Además, el proyecto, yo a veces pienso que el sector ambiental leyó el primer borrador que presentamos y hemos escuchado, yo he escuchado profusamente observaciones y se corrigió en varios frentes. Uno de ellos fue el último que le corregimos, y es que no se puede explotar la geotermia con esta autorización en área de parques hasta que no se termine la posibilidad fuera de los parques, la posibilidad de que proyectos rentables estén fuera de ahí. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho, don Javier y yo,
es precisamente por nuestra vocación pro ambiente, pro lucha contra el calentamiento global, pro protección y fortalecimiento del sistema de áreas de conservación, no por otra razón. Y ojalá que logremos entender eso y caminemos en esta ruta. La historia de que se abre un portillo, que decía el diputado Gerardo Vargas Varela, yo respeto eso, pero ¿por qué? Entonces cuando se crean una universidad privada, entonces se abrió el portillo para que se privatizara la educación superior. No, ha pasado lo contrario, siguen ahí las universidades privadas, es decir, ¿cuál portillo? Precisamente este proyecto lo que hace es limitar y acotar, y no que en una situación de emergencia de energía, aquí se pase cualquier cosa y se abran los parques a la explotación desordenada. Esto regula, norma, establece condiciones, y aunque hoy en día no existe demanda para esta energía, pero desde cuándo en proyectos de energía podemos nosotros pensar en el día a día. El ICE ha logrado lo que ha logrado en tenernos con un 100% de energía eléctrica de fuentes sostenibles por su vocación de planificar a mediano y largo plazo. Si esta ley no pasa, el ICE tiene que pensar en otras fuentes, tiene que ver otros proyectos hidroeléctricos, y ahí también vamos a ver dificultades, porque como que se acaba, ¿verdad?, la posibilidad de proyectos hidroeléctricos sostenibles. Y el ICE tiene que planificar y saber si va a contar con estos megas o no va a contar. Y por eso es que tenemos que adelantarnos, aunque hoy en día, claro, no existe la demanda. Y reitero, todos queremos electrificar el transporte en Costa Rica, y la demanda ahí va a ser mucho mayor de la oferta que hoy tenemos, y tenemos que planificar para ese momento en que Costa Rica también debe seguir siendo líder en esta materia. ¿Por qué de manera exclusiva al ICE y no empresas privadas? Para estar seguros de que no hay ninguna violación, ninguna coima, ninguna soborno a los funcionarios del sistema de áreas de conservación, que les haga flexibilizar los estudios y que a decir que sí, el ICE no tiene un interés de ganancia, es parte del sistema nacional de sostenibilidad, y que nos tiene con esta energía limpia, ¿verdad? O sea, es un ente estatal. Bueno, a mí me da una tranquilidad enorme que sea el ICE y que no se autorice al sector privado, sino que sea solo al ente estatal, que ha probado ser un líder mundial en materia de proveer a este país de energía eléctrica sostenible, de fuentes sostenibles, y de derrotar la matriz esa en que la térmica jugaba un gran papel. Que sea solo el ICE es una radical diferencia con las otras iniciativas de ley. La que plantea el Movimiento Libertario, la que plantea Liberación Nacional, en aras de que es una apertura indiscriminada. Hay tres, cómo no, hay tres, y son... Y todas ellas incluyen la iniciativa privada, menos esta. Indudablemente, esta es diametralmente opuesta a las otras iniciativas, porque plantea solamente el ICE, que el ICE es la única institución que tiene experticia, que ha desarrollado experiencia en ese ámbito, y que definitivamente ha estado pegado a estrictas normas ambientales. Tanto es así que vemos al ICE incursionando en Bolivia, lo vemos haciéndolo en El Salvador, lo hace en Honduras, y creemos firmemente desde el Partido de Acción Ciudadana que debe ser el ICE la única entidad que se lo autorice mediante ley para que pueda incursionar en exploración y explotación en el momento en que se quede oportuno, en estricto apego también a la legislación vigente, y el SINAC a la par de ellos vigilando y controlando como tiene que ser. ¿Cuáles son las otras iniciativas aparte del Movimiento Libertario? Ya vamos a pasar con Osvaldo Durán y también con Heidi Murillo, que están a la espera para hablar, nada más para saber, Movimiento Libertario y quién más. Liberación Nacional. Liberación Nacional, que permitirían en lo privado. Ahora sí, Osvaldo Durán y Heidi Murillo. Bueno, siguiendo un poco por la línea que hablaba Javier, precisamente porque son del Partido Acción Ciudadana, hay un compromiso de campaña que logramos pactar, que logramos consolidar en el pacto ambiental, y es muy claro en este sentido, ¿verdad? Hay un compromiso de campaña, y a don Otón decenas de veces lo he escuchado decir, los compromisos de campaña tienen que cumplirse, y está claramente escrito ahí, consignado. Dice: fortalecer la integridad de las áreas silvestres protegidas y vetar cualquier intento de eliminar, reducir o segregar los parques nacionales, o también de abrirlos. En este sentido es muy importante, ¿verdad? Porque es que cuando hablamos de un parque nacional no es como agarrar la loma, que está llena de bosque, llena de un montón de especies, ecosistemas sumamente complejos, y cambiarlas por áreas que están abajo. Por ejemplo, bueno, yo soy de San Carlos, si ustedes van a la Montaña Sagrada, ¿verdad?, el Parque Nacional Juan Castro Blanco, pueden ver que inclusive en terrenos del mismo Parque Nacional hay deforestación, hay destrucción, etcétera, etcétera. Entonces no es tan fácil como decir, compro aquí
y destruyo acá, ¿verdad? Y los impactos son sumamente fuertes. Primero que todo, bueno, la destrucción propiamente del bosque, ¿verdad? ¿Cuáles son? Digamos, propiamente lo que la estás destrucción diciendo del bosque natural, no se compensa, ¿verdad? ¿no? Que de nuestros parques nacionales son un modelo de protección absoluta, ¿verdad? Que está, y el mismo presidente también, el mismo presidente Solís, claramente nos lo dijo en el cierre del diálogo eléctrico, donde se formuló junto con un montón de sectores de la sociedad el 7º plan de electricidad, ¿verdad? Y él claramente nos dijo: Costa Rica continúa acelerando la exploración y la explotación de energía en volcanes sin tocar los parques nacionales, porque no es necesario en el corto plazo, y estas son palabras del señor presidente. Hay muchas otras formas de explotar la energía sin entrar a parques nacionales. Y eso yo creo que es un compromiso, bueno, no solamente del gobierno, sino también del partido, ¿verdad?, para prever este tipo de aperturas, que inclusive, según lo manifestó la UCR cuando envió su pronunciamiento en contra de este proyecto, ¿verdad?, dijo que esto habría la posibilidad de que también se dieran permisos para proyectos hidroeléctricos dentro de parques nacionales, para construir carreteras y otro tipo de desarrollos. Y eso es un portillo muy complicado, ¿verdad? Por otro lado, también nosotros hemos insistido en las posibles inconstitucionalidades al reducir sin estudios las áreas o a cambiar la forma. Es más, lamentablemente perdimos en la sala constitucional, en la consulta que se hizo sobre la ley de aguas, la iniciativa popular, se perdió precisamente por eso, porque la sala consideró que no habían estudios suficientes para modificar, porque el proyecto de recurso hídrico pretende modificar las áreas de protección, y consideraba que no había estudios suficientes. Y en este caso se está dando prácticamente declaratoria de conveniencia nacional a todos los proyectos sin este tipo de estudios. Eso por decir algunos. Para iniciar. Exacto. Osvaldo Durán, a mí me llama la atención, una parte de la argumentación, y también Heidi Murillo, de don Otón Solís y don Javier Cambronero, es que es pensando precisamente en generar energías limpias versus las generadas por combustibles, y que esto podría de alguna manera, si no entendí mal, solventar una demanda y cambiar esa matriz en torno a la demanda que vaya a haber o que se vaya a generar por el sector transporte, que es el que más contamina finalmente. Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo creo que esto trataría de verlo en dos grandes espacios. Uno, lo que tiene que ver con la oferta eléctrica nacional y el consumo nacional, y otro campo que tiene que ver con directamente parques nacionales. Don Otón, nosotros no leímos el borrador primero de su proyecto o del proyecto de ustedes. Yo quisiera hacer un recuento así rápidamente para que se vea la historia de esto. Hubo dos proyectos de la diputada Maureen Ballestero de Liberación Nacional en legislaturas anteriores. Hubo un proyecto también del Movimiento Libertario. Hubo después el proyecto de ustedes, que era una autorización genérica que planteaban para dar permiso para el aprovechamiento de la energía geotérmica en áreas silvestres protegidas, así en general áreas silvestres protegidas, y la variación de este quinto proyecto que estamos discutiendo ahora, que tiene de diferente con los anteriores, que este sí pasó comisión o este sí va a pasar a plenario, de hecho. Esa es la diferencia. Los 4 proyectos anteriores que hemos parado para proteger los parques nacionales hacen que el PAC, el Movimiento Libertario, el PUS y Liberación Nacional coincidan como bloques que están planteando, como bloque de partido político que están planteando en una misma dirección la apertura de parques nacionales. Yo tengo que decir que es absolutamente falso decir que un proyecto de estos protege los parques nacionales. ¿Por qué? Porque lo que hace es vulnerar los parques nacionales. El 12% del territorio nacional, 12.6%, que son los parques nacionales, fueron creados precisamente para que el país tenga una salvaguarda, una seguridad de que esos parques nacionales van a ser protegidos y son territorios de cualidades ecosistémicas únicas. Y aquí hay otro asunto fundamental, que no pueden ser compensados. Es decir, usted no puede decir nunca que le va a quitar un pedazo a un parque nacional, como se pretendía, por ejemplo, con el Parque Nacional Rincón de la Vieja, en un proyecto anterior, quitarle 1.050 hectáreas y decir que se van a compensar con otro
pedazo de tierra con condiciones iguales. Eso es desde el punto de vista técnico imposible. Entonces, repito, hay 5 proyectos que se han presentado en distintos momentos en la Asamblea Legislativa y tal. Yo digo que este proyecto nuevo, que se fue publicado, no leímos el borrador, leímos el alcance que se publicó en la Gaceta el 6 de junio de 2017, es un combo. Es un combo, ¿por qué? Porque a diferencia de los proyectos anteriores, este proyecto de los diputados apunta directamente contra 4 parques nacionales. En el artículo 1 del proyecto dice áreas silvestres protegidas y dicen Parque Nacional Rincón de la Vieja, Parque Nacional Guanacaste, Parque Nacional Volcán Tenorio y Parque Nacional Volcán Arenal. Si ustedes abren los parques nacionales a la explotación de geotermia, están haciendo una contribución, por decirlo así, a un modelo de generación eléctrica que si algo tiene es que no va a ser sustentable y no va a ser sostenible. Se fundamenta, ahora que escuchaba a don Javier Cambronero, recuerdo que en el proyecto de ley del Movimiento Libertario se decía una gran mentira de que la demanda eléctrica nacional crecía a un 6% por año. Sobre eso tenemos una gran discusión, pero les voy a enseñar algo así, muy sencillo. Don Carlos Obregón, en una exposición que hizo en la Asamblea Legislativa casualmente, lo pongo así como en grandote, hablaba de que no había contingencia nacional y de que la demanda nacional, y coincide con nosotros en nuestros cálculos, en el diálogo nacional lo vimos, crece a un 2% cuando ha crecido más. Ha habido años de decrecimiento más bien de la demanda eléctrica nacional. De tal forma que aquí no estamos en un escenario donde la demanda crezca a un 6 o a un 7%, ni mucho menos, sino que estamos en un escenario en el que el máximo crecimiento ha sido del 2.2% si yo lo promedio en todos los últimos años. Lo que van a aportar los proyectos geotérmicos se puede compensar con otras fuentes, es más, con eficiencia. Y nosotros estamos en un escenario nacional, yo me voy a referir a esto en concreto, porque aquí hay de fondo un asunto. Y se quiere hacer creer desde distintos ángulos que este país tiene problemas para satisfacer su demanda eléctrica. Y eso es absolutamente falso, díganlo quien lo diga. Y aquí estamos más bien ante un escenario en el que nosotros deberíamos apostar por la eficiencia en la generación de electricidad, en la eficiencia en el consumo y dejar quietos los parques nacionales. Cuando la legislación nacional creó los parques nacionales, los creó pensando casualmente en que había que tener partes del territorio nacional debidamente protegidos. Y después podemos entrar en materia de cómo es que efectivamente un proyecto de estos atenta contra la legislación nacional y efectivamente apunta bien, es un proyecto de ley, porque tiene que modificar la ley de parques nacionales y otra legislación nacional para poder incursionar de esa forma en los parques nacionales. La demanda, Javier Cambronero. Yo pienso que la condición de ambos diputados no es estrictamente que se nos conoce como liberales, todo lo contrario, sino una visión un tanto estatista. Y en ese particular, don Otón, este servidor, para nada renunciamos al contenido del artículo 50 de la Constitución Política y al principio indubio pro natura. Lo tenemos muy claros y el texto como tal está permeado muchísimo por este concepto como tal. Cuando don Otón planteaba áreas reversadas, porque si hay una intervención o una afectación a una parte de área protegida como tal, la idea es que haya una compra con condiciones bióticas iguales o mucho mejores aún de la área afectada si ese fuera el caso. Nosotros vamos en este momento a Guanacaste y caminamos por las zonas de Miravalles, donde hay exploración y explotación geotérmica desde la década de los 80 y nos damos cuenta que en efecto el bosque ha resurgido como tal. Y ustedes han visto fotografías en ese ámbito, con lo cual la presencia de mamíferos, de aves y cobertura boscosa se mantiene igual a como cuando inició el proceso en su momento en la década de los 80. La actividad humana, el progreso, el desarrollo como tal, tiene impacto en el ambiente. Eso no lo podemos obviar y voy a 2 puntos en concreto antes de referirme a las declaraciones de don Carlos Obregón, presidente ejecutivo del ICE. En el caso del Parque Nacional Surquí, Lalo Carrillo, tenemos la carretera, la Ruta 32, pasando por parte del Parque Nacional. Hay un impacto como tal, de manera tal que entonces la labor del político responsable, es ver de qué manera conciliamos ambos valores. No vamos a renunciar al país a una ruta histórica de respeto y de conservación de nuestros recursos naturales. Eso es fundamental y Costa Rica no está marcando un giro de 180 grados en esa ruta. También es muy claro que en las últimas décadas Costa Rica apuesta a una diversificación de la matriz eléctrica como tal y allá hay participación de energías renovables, como lo hemos dicho una y otra vez en esta conversación en esta mañana. De modo tal que entonces hay un equilibrio planteado en el texto como tal
que ambos diputados nos hemos cuidado para que recoja fielmente esa posibilidad de articular y equilibrar ambiente con desarrollo como corresponde. Y el mismo don Carlos Obregón, en este informe que envió a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en la página 11, indica que en el caso de los planes de mediano y largo plazo, el ICE tiene que tomar decisiones y el país tiene que tomar decisiones si va con diquís o no va con diquís. Y en el caso de geotermia, 350 megavatios referidos a zonas dirigidas en Guanacaste, porque se sabe que exploratoriamente allí es donde hay energía geotérmica como tal. Y don Carlos indica en la página 11, en la comparecencia de la comisión, el 20 de abril de este año 2017. Don Javier, pero bueno, una de las consultas, o de las preguntas que hacía don Osvaldo era sobre si es realmente necesario hacer geotermia entre los parques nacionales. Decía que el aumento de la demanda no es tanto como se dice. 2.2. Exactamente, que no es Sí. 6%, y que esto se puede compensar con mayor eficiencia, no sé. La demanda no es de un 2,5. Los datos de acá son diferentes y aquí lo pueden ver los costarricenses. ¿Cuáles Yo son puedo esos remitir datos? documentos. Hablan entre un 40 y 50% para el año 2026, acumulado. Por eso la discusión, más o menos para el 2028 o el año 2030, es si diquís va o diquís no va, que sería otra discusión que tengamos acá en esa mesa y sobre la cual también tengo serias reservas. Pero en este caso particular, la autorización posible al ICE es para mediano plazo como tal. En este momento ya hay explotación geotérmica fuera de áreas protegidas como tal. Pero aquí las nuevas tecnologías de carácter intrusivo implican que la perforación de pozos y ese tipo de mecanismos a la hora de la explotación como tal varía la dirección, de modo tal que entonces no puede ser solamente vertical, sino buscando los reservorios de energía como se pretende atender. No, para la réplica, ok, Heidi Murillo. Sí, bueno, cuando hablamos de parques nacionales, ¿verdad? Tenemos que hablar definitivamente de los impactos, y quisiera retomar en ese sentido. ¿Por qué? Porque aquí ni siquiera estamos hablando únicamente de la flora y fauna que existe en los parques nacionales, ¿verdad? Sino también, bueno, que va a ser impactada por muchísimos elementos, por ejemplo, la reducción de los caudales de las quebradas y los ríos, ¿verdad? La erosión de los suelos. Cada uno de esos pozos lleva más o menos 1 hectárea de terreno propiamente en la construcción y los edificios, porque es que aquí no es nada más de ir a hacer un huequito, ¿verdad? Toda una infraestructura que se desarrolla alrededor de cada pozo. ¿Y como sí, claro. cuántos pozos se desarrollan? 1 hectárea alrededor de cada pozo, dice. Una hectárea alrededor de cada pozo, y por acá, ahorita busco el dato. Sí, el dato. Por ejemplo, había un muestreo básico del ICE y aquí hay cerca de 40 pozos. Hay cerca de 40 pozos, no traje esto impreso, pero hay cerca de 40 pozos solo en Miravalles. Perdón, en el Rincón de la Vieja, este es el Rincón de la Vieja. Luego, la erosión del suelo, ahora toda esa sedimentación va a calar en nuestros ríos, al río San Juan y todo el resto de ríos que tenemos, ¿verdad? Hay lixiviación de ácido sulfídrico y otros contaminantes. ¿Qué significa? Eso significa que el ambiente va a estar contaminado para la flora y la fauna que habita en el Parque Nacional, ¿verdad? Y también altos porcentajes de ruido. O sea, los impactos tenemos que hablarlos antes de plantear acá, digamos, estas posibilidades. Pero también hay un tema, ¿a qué vienen los turistas? ¿Verdad? Según Canatur, en el 2009, por ejemplo, el 20% de los turistas, perdón, el 20% de los ingresos del país eran del turismo, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué vienen los turistas? ¿Van a venir a ver plantas geotérmicas? No creo. A los parques nacionales no creo. Y si hablamos de dinero, solo el Rincón de la Vieja le aportaba al país 23 millones de dólares en el 2007. ¿Verdad? Por decir un ejemplo. Y cuando hablamos de los 350 megas que están planteando aquí los compañeros, son 4.200.000 dólares por año, ¿verdad? Que no sabemos si los vamos a perder en turismo. Es que es como hablar con números. Para cuando uno habla con números es mejor traer, ok, esto es lo que vamos a perder, esto es lo que vamos a ganar. Y en ese sentido me devuelvo a la declaratoria de interés público y conveniencia nacional cuando discutimos en los tribunales el proyecto minero Cruzitas, que lo ganamos precisamente porque estaba mal planteado el decreto de interés público y conveniencia nacional. Había que hacer un balance entre costo y beneficio del proyecto que nunca se hizo. Entonces aquí igual, para plantear estos proyectos hay que hacer ese balance de costo-beneficio. Y para tener una idea, nada más, no porque se nos ocurra decir, es que es ilógico que no lo aprovechemos, o sea, no. Ilógico no. ¿Cuál es el fundamento de esto? Porque imagínense que, por ejemplo, del Rincón de la Vieja
se abastece el 50% de la población de Liberia. De agua. Se abastece el 50% de la población de Liberia en agua. Y entonces, ¿y esa agua qué? ¿Verdad? ¿De dónde se va a sacar? Con la sequía que hay en Guanacaste, por ejemplo. ¿De dónde se va a compensar ese tipo de impactos? ¿Verdad? Es que no es tan sencilla la discusión como de que va a seguir creciendo el consumo de electricidad y tenemos que abastecerlo a como dé lugar. ¿Por qué? Porque además aquí, bueno, efectivamente el 80% de la factura petrolera es transporte, pero en el transporte la única discusión no es que nos pasemos todos a carritos eléctricos, hay toda una discusión de modernizar el transporte público y ahí hay una reducción considerable del consumo, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de energía, tenemos que hablar de, como decía Osvaldo, la optimización propiamente del consumo, la eficiencia. Doctor Solís. Pero Osvaldo quería responder algo. No, me espero. Entonces ya, yo creo que, bueno, voy a aprovechar, entonces voy a decir así. Hay dos discusiones que están ligadas, pero son distintas. Una es el crecimiento de la demanda eléctrica nacional, ¿cierto? Sí. Y otro de la entrada en operación del diquís, que siempre se ha presentado desde hace muchísimos años en este país como una amenaza, y otros lo han puesto de como que nos vamos a quedar a oscuras si no hacemos el proyecto eléctrico de diquís. Miren, este país tiene una condición de generación de electricidad. Yo no me voy a meter en si la hidroelectricidad es renovable o no es renovable, esa es otra discusión. Y ya todos los estudios técnicos en el mundo apuntan casualmente a notar que efectivamente la hidroelectricidad, como en este país lo podemos demostrar con todos los ríos que han sido represados, no es una energía limpia. Pero repito, esa es otra discusión. Yo quisiera traer aquí estos datos y ponerlos así. Nosotros hemos hecho cálculos con base en los datos del ICE, con base en los datos de la Contraloría General de la República, en los informes técnicos de distintas fuentes y tal. Y nosotros tenemos una condición así. El consumo máximo de energía que hemos tenido en Costa Rica registrado fue en julio del 2016 y fue de 1.674 megavatios. Eso quiere decir de que si en ese momento en el país todos los consumidores de energía estaban conectados, desde el más pequeño hasta los más grandes, se consumieron en su totalidad 1.674 megavatios. A eso todos le ponemos conectados. Todos conectados, fue el consumo máximo. A eso nosotros le decimos, bueno, ¿se satisface esa demanda? Por supuesto que sí, porque tenemos una capacidad instalada de 3.243 megavatios. Es decir, yo puedo decir que hay un excedente relativo con respecto del consumo máximo de 1.875 megavatios. Ciertamente, las fuentes energéticas no están generando permanentemente. Nosotros conocemos lo que se llama energía firme. Inclusive, solo si tenemos energía firme, que son las plantas que tienen capacidad para satisfacer necesidades eléctricas durante 24 horas, que son las represas grandes, nosotros podemos decir que este país únicamente le sumamos a esa energía firme 17 megavatios y satisfaría, me enredé con la palabra, daríamos satisfacción a toda la... Satisfacemos toda la demanda eléctrica nacional. ¿Qué significa esto? Que nosotros no estamos aquí ni ante una contingencia, ni ante una necesidad de generar más fuentes de energía porque tenemos suficiente energía para atender toda la demanda eléctrica nacional. Osvaldo, lo que estás diciendo es que la capacidad máxima de energía es de 3.243 megavatios y que conectados todos los consumidores, nosotros pequeños y las grandes industrias, son 1.674 megavatios. Es decir, tenemos un excedente relativo de 1.875 megavatios. Si yo a ese excedente relativo le sumara los 635 que quieren hacer en diquís, serían 2.229 megavatios. Si se hiciera diquís. Y esa es una discusión que ustedes, que son del Partido de Acción Ciudadana, saben que efectivamente uno de los fallos más grandes que ha tenido ese proyecto es que las consultas no se han hecho como tienen que hacerse. Que las comunidades indígenas, ese es otro tema, pero nada más lo voy a mencionar así, ni siquiera han recibido un trato de acuerdo con lo que establece el convenio 169 de la OIT. Ese es otro tema. Pero el tema de represar, de hacer geotermia en los parques nacionales está asociado con una falacia, una mentira a medias, de que es necesario sacar esa energía para satisfacer demanda nacional. La demanda nacional se puede satisfacer con otras fuentes, en otras condiciones, sin tocar los parques nacionales. Y voy a agregar un dato nada más así. El ICE mismo nos ha dicho en reiteradas ocasiones, y están los documentos técnicos, que este país tiene un potencial
de generación sin restricciones de 1.263 megavatios. Es decir, no están en parques nacionales, no están en territorios indígenas, no están en zonas protegidas de ningún tipo. Y entonces aquí, vulnerar los parques nacionales con este tipo de explotación significa, no como ustedes dicen en el artículo 4 de su proyecto que dice interés público y hablan de conveniencia nacional y para el fortalecimiento del SINAC. Ustedes saben en su fuero interno que vulnerar un parque nacional quitándole terreno, aunque se apliquen buenas tecnologías de explotación geotérmica, vulnera, socava y debilita el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Y con respecto a los beneficios, después más adelante me voy a referir, porque en los proyectos anteriores, cuando los discutimos, vimos los números y vimos que el beneficio que iba a obtener el SINAC era mínimo comparado con lo que se les iba a explotar. Okay. De tal forma que aquí no se puede hablar de grandes beneficios para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Don Solís, si tenemos muchos comentarios sobre este tema después de todo. Bueno, yo espero que la teleaudiencia comprenda que aquí hay una discusión si hace falta incrementar la oferta de energía o no. Y algunos creemos que hace falta mucha energía en el país si queremos entrarle al transporte electrificado. Y ayer estaba leyendo un artículo en el Economist, en la última edición, de que los carros eléctricos van para abajo en precio. Y claro, hay que hacer todos los límites del consumo y lo digo con la autoridad moral. Yo tengo en mi casa paneles solares, que no es rentable, pero lo hago solo por contribuir. Fui de los primeros que los puse en este país, dentro de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y todo eso hay que hacerlo. Pero si queremos electrificar el transporte público y el transporte privado crecientemente, aquí la demanda de energía va a ser muy grande. Y nadie ha hablado de contingencia, nadie está diciendo que ya hace falta esto. Estoy hablando de planificación, como deben hacerse las cosas. Entonces, no sé por qué la alusión a que aquí no hay una contingencia. ¿Quién está diciendo que hay una contingencia? Pero espero que si el país aprovecha la reducción del costo de las baterías eléctricas y de los vehículos eléctricos y del transporte público eléctrico, lleguemos a tener necesidad de más energía, tren eléctrico. Doña Heidi, ¿usted podría leer el compromiso del PAC en esta materia que usted leyó hace un rato? Ya se lo busco. Dice: fortalecer la integridad de las áreas silvestres protegidas y vetar cualquier intento de eliminar, reducir y segregar parques nacionales o de abrirlos. Nada de eso lo viola este proyecto, no se segrega nada, todo sigue siendo propiedad de las áreas de conservación, se le agregan nuevas áreas más bien, se le dan recursos financieros y se le da cualquier reconocimiento que reciba el país por contribuir a la lucha contra el calentamiento global. No viola eso, en ninguna parte dice ahí que no se puede explotar geotermia en parques nacionales. Claro. Yo respeté y más bien di mi palabra, así que por favor, doña Heidi, esto no es una charanga. Vean, usted dice, doña Heidi, creo que don Osvaldo también, que sin estudios y números, por eso el proyecto establece como condición los estudios. Si no hay estudios, de acuerdo a lo que está redactado aquí en este proyecto de ley, no se puede proceder con la exploración y la explotación de geotermia. Esto es lo que dice exactamente el artículo 8 en detalle, pero varios artículos hablan de cómo prerequisito los estudios. ¿Estudios de qué tipo? De consecuencias ambientales, la demanda, la discusión sobre tasas de crecimiento de la demanda es otra discusión, pero que va a haber más demanda y que espero que haya más demanda porque tenemos la capacidad de que el transporte se electrifique en este país. Espero que crezca la demanda masivamente si no fracasamos en mejorar la matriz energética de este país, si nos quedamos conformes con el gran logro del ICE de que el 100% prácticamente de la energía eléctrica es generada de fuentes sostenibles. Pero yo también quiero apuntar, y hay derecho a tener posiciones divergentes, y sí hay posiciones divergentes cuando se cuestiona si hace falta generar más energía o no. Vea usted que don Osvaldo, y yo le respeto profundamente, cuestiona diquís, y también se cuestionan en Costa Rica por algunos sectores ambientales. Yo me considero ser del sector ambiental, pero los proyectos hidroeléctricos pequeños y que no se han consultado a las comunidades indígenas y que no se puede explotar geotermia, entonces ¿cómo vamos a enerjar la energía? Es decir, yo sé que está la energía solar y el ahorro de energía y energía eólica, pero ¿basta eso? Es decir, nosotros tenemos que pensar en ese futuro en que electrificamos el transporte
y yo lo hago con la conciencia tranquila de que esto fortalece el sistema de parques nacionales, ampliando las áreas y dándoles recursos adicionales que no tienen, con estudios rigurosísimos para garantizar que no tiene consecuencias irreparables y consecuencias negativas. Janssen ha hecho estudios en áreas en esas hectáreas, en esos sectores que se necesitan para establecer los pozos, y ha visto que las consecuencias son mínimas, y él, que es un protector de las áreas de parques nacionales, las áreas de conservación. Así que yo me siento tranquilo, pero tenemos que partir de ciertos parámetros. ¿Queremos generar más energía o no? Se puede, si no se hace diquís, como veo que don Osvaldo se opone a diquís, por razón de las consultas con las comunidades indígenas, he oído que se oponen a los proyectos hidroeléctricos pequeños, los de las 7200. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a penetrar y ser el líder mundial en energía sostenible en este país? Y yo creo que don Javier y yo me siento tranquilo. Esto fortalece las áreas de conservación y no las debilita para mejorar la matriz energética de este país. Y yo sí sugiero, yo sé que lo han leído, me disculpo si insinué que no habían leído, yo sé que ustedes son muy estudiosos, pero por favor, no quiero aquí abocarme yo a leer todos los artículos de este proyecto en que ponen de precondición estudios, análisis. Por cierto, no los va a hacer el ICE, los va a hacer el SINAC, para que no haya aquí conflicto de interés, que es el SINAC el que va a hacer los estudios, pero con plata del ICE. No es que los estudios los va a hacer alguien más que no sea el SINAC, y con la aprobación del área de parques. Todo está garantizado y protegido y tendiente a proteger toda la calidad de nuestros parques y que la gente venga a ver. Hoy mucho turista va a ver los proyectos geotérmicos del ICE, donde eran potreros, eran fincas, y hoy en día son áreas de conservación boscosas, lindísimas, y mucho turista va a ver eso, la capacidad de Costa Rica para generar energía y más bien mejorar la conservación y la protección de las áreas. Hay varias personas pidiendo la palabra y hay muchísimos comentarios. No sé si ya los tenemos listos para entrar directo con los comentarios, y ya vienen las réplicas de ambas partes. ¿Estarán listos los comentarios? ¿Los tenemos? Sí, ya están, vamos adelante con ellos. Bien, vamos a leer los comentarios que tenemos ya de las personas que nos siguen en redes sociales. Alonso Oere dice lo siguiente: las posiciones de la dogmática ambiental interfieren en el desarrollo ambiental, económico y social. Hay experiencia en el ICE. Salvatore Coppola dice sobre geotermia, prioridades: primero bajar demanda, instalar más solar y eólica, luego aprovechar geotermia fuera de parques nacionales. El Bloque Verde dice abrir los parques nacionales a la explotación energética es una decisión que debería pasar por varias generaciones. Maylin Cruz Vega dice lo siguiente: definitivamente no. Los parques nacionales son sagrados. No estamos ni siquiera a las puertas de una crisis energética que lo justifique. Producimos tanto que hasta vendemos. Freddy Pacheco León: aparte de que la Ley Orgánica del Ambiente permite a la Asamblea Legislativa la reducción de las áreas silvestres protegidas con los estudios técnicos que lo justifiquen, este proyecto se vislumbra positivo para el ambiente de Costa Rica. No hay que olvidar el uso de la balanza. José Di Stéfano dice: no estoy de acuerdo. 1. Se abre un portillo para que otros recursos se exploten, ejemplo el agua. 2. El ICE se quiere desmantelar. Y 3. Una cantidad de electricidad que se exporta se observó con una importante cantidad de electricidad se observó con el apagón. Oscar Salas dice: si bien no comparto la explotación dentro de áreas silvestres protegidas, es evidente que prevalece una tendencia de ciertos sectores a que el ICE no produzca energía mediante modelos de tecnologías limpias. Se sabotea al proyecto de Iquis y otras. ¿Seremos inocentemente el coro de los sectores privatizadores de la energía en Costa Rica? Esos son los comentarios en redes sociales. Vamos a hacer varias precisiones. Miren, la discusión, no es el tema de hoy, pero sobre el proyecto de Iquis, no es que no se oponga o no se oponga, es que no se han hecho las cosas como que deberían hacerse. Y no me refiero solo a este gobierno, me refiero a todos los gobiernos anteriores, no han hecho las cosas como deben hacerse. Costa Rica es signataria del convenio 169, y lo que hemos dicho desde siempre, y lo dijimos en el Diálogo Eléctrico Nacional, y hablamos con don Carlos Obregón muy directamente sobre esto, nos dijeron que iban a hacer las consultas como correspondía, y eso no se ha dado. Esa discusión tiene que darla los gobiernos, este gobierno y cualquier otro gobierno, con las comunidades indígenas. Y nosotros podemos estar fuera de esa discusión. En términos de
Otto Solís dice, hace falta mucha energía, todo el transporte electrificado, también lo decía Javier Camionero, de tren eléctrico, y también decían ambos, bueno, ¿cómo Costa Rica va a ser el líder mundial en energía sostenible? Es que aquí estamos, vamos a ver, el fondo de esta discusión es sobre modelo de desarrollo, modelo de crecimiento y cuál es el tipo de energía con la que queremos satisfacer esto. Si yo me anclo o me estaciono en un modelo de crecimiento económico, voy a decir que siempre la demanda va a ser creciente y que nunca va a ser satisfecha. Nosotros tenemos que compensar, porque yo estoy de acuerdo con eso, con tener más carros eléctricos y tal, pero la pregunta que yo le podría hacer a ustedes y a cualquier persona es, ¿tenemos más electricidad para más carros eléctricos y un tren eléctrico a costa de qué? ¿De los parques nacionales? Aquí hay que hacer una discusión sobre regulaciones y límites. Nosotros tenemos que poner límites al crecimiento en algunas áreas, por ejemplo, los parques nacionales, y discutir sobre el crecimiento de la demanda eléctrica nacional, pero viendo cuáles son las fuentes de las cuales podemos echar mano. Yo lo dije hace un rato, nosotros tenemos 1.700 megavatios de electricidad potenciales en áreas que no tienen restricción. ¿Por qué no apuntamos a eso? ¿Puedo interrumpir? Dígame. El proyecto dice que es cuando se acabe la geotermia fuera de parques nacionales que se puede proceder con esta etapa. Ok, don Otón, pero aquí estamos abriendo portillos efectivamente para que los parques nacionales sean vulnerados. Es más, es decir, yo tengo que reconocerle al proyecto de ustedes que a diferencia de los proyectos anteriores, inclusive de los proyectos de ustedes mismos, este proyecto avanza más en términos de ser muy cuidadosos en lo que están planteando, lo reconozco. Y cuando ustedes plantean indubio pro natura, consulta a las comunidades y tal, están dando un avance muy importante. Pero lo que les digo es, ¿por qué no damos una discusión de cuáles son las fuentes que no vulneran parques nacionales y discutimos de manera integral modelo eléctrico y matriz energética? Esa es la discusión que le hace falta al país. Mientras no tengamos una orientación clara en términos de hacia dónde quiere ir este país y de cuáles fuentes queremos explotar electricidad, por ejemplo, nosotros estamos dándole cabida a posibilidad de debilitar los parques nacionales. Cuando ustedes me dicen aplicar aquí el principio indubio pro natura, nosotros sabemos efectivamente lo que eso implica y ustedes saben que cualquier aplicación del indubio pro natura en parques nacionales siempre nos tiene que dar como resultado que los parques nacionales no deben vulnerarse. Heidi al puro principio menciona también, y me acuerdo de don Guillermo Solís hablando en el cierre del diálogo eléctrico nacional de las posibilidades de desarrollar tecnologías para no intervenir los parques nacionales. Si eso se hace así, por supuesto que la discusión hay que darla y no hay ningún problema. El otro asunto es la consulta a todos los sectores involucrados en esto, por ejemplo las comunidades. Y voy a agregar un elemento aquí. A mí no me gusta decir que soy ambientalista. El ambientalismo lo que ha hecho en el mundo entero es adecuar los proyectos con estudios de acuerdo a las necesidades del que los quiere desarrollar. Y entonces, por ejemplo, bueno, nosotros hemos tenido una experiencia en este país muy importante de que cuando se consulta a las comunidades o cuando las comunidades efectivamente hablan, ponen sobre el tapete una gran cantidad de aspectos que nunca son considerados. Las comunidades tienen voz, tienen criterio técnico, tienen posibilidades de defender sus derechos, como ha pasado en el caso de las energías de pequeñas hidroeléctricas. Y nada más, ese no es el tema tampoco de hoy, pero nada más se lo voy a mencionar así. Cuando las comunidades han intervenido para defender sus derechos, que se ha llegado a cuestionar, usted lo sabe en el sur, ¿cuántos proyectos se han parado porque las comunidades han logrado demostrar que sus proyectos no son viables? 8 proyectos y ahora tenemos el proyecto San Rafael ahí dando las últimas. Entonces, aquí estamos hablando de que efectivamente, si queremos hacer esto hay que abrirlo a un diálogo mucho más amplio que la Asamblea Legislativa, pero mucho más amplio que la Asamblea Legislativa. Yo reconozco que efectivamente aquí, repito, de este proyecto con respecto a los anteriores se dan pasos, pero el asunto de fondo sigue siendo la intervención en parques nacionales. Y repito, primero, de acuerdo, explotemos lo que está fuera de parques nacionales, pero si tenemos potencial eléctrico fuera de parques nacionales y con fuentes que no van a dañar ningún área protegida en este país, pues hablemos y apuntemos en esa dirección. Javier Camionero. Sí, si queremos como sociedad, como país, vernos en el año 2021 hacia la ruta de carbono neutralidad y ser más agresivos en procesos de descarbonización de la economía costarricense, sobre todo en la parte de transporte, definitivamente que requerimos más energía y energía eléctrica y de fuente renovable como tal. La propuesta es seria, obedece un estudio riguroso, no es una ocurrencia como tal, ni tampoco hay el calor de lo que fue contingencia eléctrica, porque precisamente fue en la Comisión de Asuntos Agropecuarios en la cual los diputados del PAC frenamos y enterramos los proyectos que dejó doña Laura, don Oscar Arias y don René Castro.
Don Osvaldo plantea un juego de números con respecto al potencial eléctrico de Costa Rica con 3.200 megavatios y el pico que hubo en el año 2016 con una demanda de 1.600 megavatios. Costarricenses, no esperemos a estar en crisis para tomar decisiones. El ICE nos ayuda a marcar la ruta poniendo las luces largas sobre la ruta, sobre el camino como corresponde, como tiene que ser, y este proyecto plantea desde esa realidad como tal. Y en ese particular, yo creo que definitivamente la propuesta como tal está planteada en este momento, fue votada en la Comisión de Asuntos Agropecuarios por todas las fuerzas políticas allí presentes en este momento, entra la corriente legislativa a hacer fila como tal, pero sobre todo invita a un amplio debate nacional donde si no satisfacemos la demanda eléctrica de Costa Rica y damos el paso de que el transporte remunerado de personas también avance, el transporte eléctrico, Heidi y yo hemos visto cómo en la misma zona norte ya hay más electrolineras. Efectivamente el país está avanzando hacia esa ruta. Carros eléctricos cada vez más baratos y con mayor autonomía. Y en el caso de la energía de respaldo, sabemos que en el caso de la eólica y la solar, no son las 24 horas, requiere respaldo. Y este respaldo tendrá que venir de la hidroelectricidad o la geotermia o volver a encender las plantas térmicas y quemar búnker y quemar diésel. Entonces, yo creo que desde el punto de vista ambientalista, bueno, dejemos parques nacionales quietitos. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Volver a encender nuevamente las plantas térmicas y quemar búnker y quemar diésel? Yo creo que no. Yo creo que la visión de conservación de recursos naturales y de conservación del ambiente como tal, pero también con una ruta de desarrollo sostenible, implica ampliar el debate, ampliar la discusión, porque no veo como opción o no veo volviéndonos nuevamente a quemar búnker y diésel como lo hace Honduras o lo hace Salvador. Vamos a ver, es que aquí hay como un montón de elementos, ¿verdad? Primero que todo, los estudios, sí, los estudios a los que me refiero son los estudios que permitan la decisión de abrir parques nacionales, no los estudios de cada proyecto, ¿verdad? Y esa es la parte donde nosotros consideramos que podría ser inconstitucional esta propuesta. Por otro lado, ustedes hablan de los beneficios para el SINAC, pero el SINAC, por lo menos el área de conservación Guanacaste, está opuesto, ¿verdad? Y ahí está en el expediente esa posición. Por otro lado, es que es muy vacilón, porque de ahí perdieron el debate, el dictamen en la Comisión de Ambiente, porque esto ya se presentó en la Comisión de Ambiente y se dictaminó negativo, se lo llevaron para la Comisión de Agropecuarios. Siempre el anterior fue dictaminado negativo y entonces hicieron con un texto sustitutivo y se lo llevaron para Agropecuarios. Eso siempre me ha parecido como muy extraño. Igual contingencia eléctrica, no sé por qué se discutía en Agropecuarios. Segundo, ya Osvaldo demostró con números que hay un 100% de respaldo en este momento, ¿verdad? No estamos en ninguna emergencia. Por otro lado, Otón, no es lo mismo sustituir un bosque centenario o quizá milenario por un potrero reforestado, por más completo que esté en este momento. O sea, sí hay una falta a nuestros compromisos de campaña y luego nuestros, porque yo soy militante del PAC. Y luego, por otro lado, hay fuera de parques nacionales, hay 10%, y de hecho, Salvatore sacó el mapa que yo estaba buscando, hay 10 veces más potencial fuera de parques nacionales que dentro. Y en este sentido, bueno, yo vuelvo a las palabras del señor presidente, en este momento no es una discusión necesaria, es una discusión que las futuras generaciones deben dar, ¿verdad? O que tenemos que darle por lo menos las posibilidades de que esas pocas vetas que nos están quedando, porque todo el resto alrededor está lleno de piña, está lleno de desarrollos hoteleros sin ninguna planificación, ¿verdad? Que están presionando las áreas silvestres protegidas. Vean allá en, por ejemplo, Caño Negro, ¿verdad? Se está drenando el humedal con todas las piñas que hay ahí alrededor. Entonces, lo poquito que está quedando para las futuras generaciones son los parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas que igual están sumamente debilitadas, pero que nosotros por lo menos, y la posición del presidente yo la comparto, los vamos a defender. Sí. Tal vez yo quisiera... Don Botón. Dale. Sí. Y ya estamos cerrando. En primer lugar, nadie ha dicho que en este momento se necesita esta energía. Por error nacional, por no haber electrificado el transporte, ¿verdad? Pero es planificación, lo dije al inicio. El ICE necesita con anticipación saber si cuenta con esto o no, para ver si hace más plantas térmicas o si hace proyectos tipo diquís o autoriza proyectos pequeños o hace más eólico o hace más solar. Pero el ICE necesita saber, las inversiones de este tipo no son ante la emergencia, eso lo hacen países irresponsables y sectores irresponsables.
Nadie ha dicho que en este momento necesitamos esto, pero digo, por error, doña Heidi, porque no hemos electrificado el transporte. Pero bueno, la tecnología avanza para abaratar las baterías, para hacerlas más eficientes, pero a velocidades increíbles. Este proyecto es compatible y refuerza la pelea mundial por la sostenibilidad y la lucha contra el calentamiento global, porque va a reducir la necesidad de usar búnker y diésel para generar energía, porque fortalece el sistema de parques nacionales. Al expandir las áreas, van a ser más grandes los parques nacionales, de bosques o de potreros o lo que sea, pero van a ser más grandes. Muchos de los parques nacionales que estamos hablando acá, contrario a lo que dijo don Osvaldo, que habían sido estudios previos, no, fue lo que se pudo ir comprando. Muchas veces fue lo que se pudo ir comprando, nada de que fueron estudios. Y hoy en día son bosques preciosos que están generando biodiversidad y protegiéndola, pero se va a ampliar el área de parques nacionales, se va a fortalecer las finanzas del área de parques nacionales, no marginalmente, dependiendo de lo que se genere, se pueden incrementar hasta en un 75% los recursos de las áreas de conservación aludidas, y por otra parte, cualquier beneficio mundial o nacional de créditos por luchar contra la sostenibilidad, Costa Rica no van a ir al ICE, va a ir al sistema de parques. Entonces, esto es totalmente compatible con los objetivos de luchar contra el calentamiento global, es en ese marco en que se inspira el proyecto, es solo Alicia el que se autoriza y tienen que haber estudios muy rigurosos, como lo dicen varios artículos del proyecto, antes de autorizar el proceso. Yo quisiera decir que hay varias cosas que se reiteran. Muy breve. Voy a decir algo muy antiecológico. Ustedes nos están asustando con el cuero del tigre. Siguen hablando de argumentos de crecimiento de la demanda, efectivamente. Siguen hablando de que si no electrificamos esto va a ser el caos total. Y nos vienen aquí a decir que se va a fortalecer el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Voy a leer un dato así nada más que dijo el Consejo del Área de Conservación Guanacaste cuando se discutió el proyecto pasado. Imagínense que la retribución que iba a tener el Área de Conservación Guanacaste era de 11.340.000 colones en 30 años. Ese era el beneficio total, repito, en 30 años, 11.340.000 colones dólares, en 30 años. Eso no es ni la mitad de lo que se genera en un año en ese parque. Anterior, ¿no? Por eso, del proyecto anterior, pero esa es la referencia que tenemos. Ustedes están hablando de un canon, pero no están precisando absolutamente nada de cuál va a ser el beneficio. Total, y entonces aquí $12,000 por mega. Y aquí, bueno, eso yo no he visto los estudios de ese tipo en el proyecto de ley que ustedes presentaron. Entonces, aquí estamos hablando de que efectivamente hay que dar una discusión en el país, pero yo les repito, es decir, este país tiene la demanda eléctrica satisfecha y tiene posibilidades de generar electricidad sin vulnerar los parques nacionales, sin ponerlos en peligro. Ese es el tema de fondo aquí. Gracias, don Osvaldo Durán y Heidi Murillo, ambientalistas. Una última frase, ya nada más para cerrar. Muy ¿Hay breve, algo más que porque ya decir, don Javier Gamronero? El proyecto responde a una necesidad del país y parte de ese espíritu costarricense de conciliar desarrollo con sostenibilidad. Perfecto. Muy bien. Gracias a Heidi Murillo, Osvaldo Durán, Javier Gamronero y Otón Solís. Vamos a un corte, ya volvemos.